Ok, buenos días. Vamos a trabajar el día de hoy en la asignatura de lenguaje con quinto año secundaria, un tema que tiene que ver mucho también con los accidentes gramaticales, como son persona, género y número. También aquí vamos a encontrar que esta palabra es variable, porque se va a adaptar de acuerdo al sustantivo. También vamos a encontrar que dentro de una oración, esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy cumple la función de objeto directo, objeto indirecto o también núcleo del sujeto. ¿Qué o cuál será el tema que vamos a trabajar el día de hoy? A ver, veamos, es el pronombre. Cuando hablamos sobre el pronombre, me gustaría saber cuáles son las ideas que vienen a nuestra cabecita, a nuestra mente. Porque es un tema que ya hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? Claro, y me dirás, profesor, el pronombre, a ver, el pronombre, ¿qué es el pronombre? El pronombre, y te basarás a ese concepto o a esa idea y no definirás. ¿Sí? Ok, a ver, vamos a ver lo que nos muestra la pantalla. La pregunta está clara y grande, dice, ¿qué es el pronombre? Son palabras que se caracterizan por tener significado ocasional, es decir, su significado va a variar. Puede referirse a distintos seres u objetos dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, tenemos, yo escribí esa carta. ¿Cuál es el pronombre aquí? Yo. Este yo puede ser reemplazado por un profesor, por un alumno, o un enamorado, o un vecino, ¿no? Ella canta. ¿Cuál es el pronombre aquí? Ella, que va acompañado de un verbo. Este pronombre puede ser reemplazado o sustituido por tu prima, tu amiga, tu tía, tu vecina, tu enamorada, tu hermana, ¿verdad? Tu maestra. Igual, las encontré ayer. Este pronombre, las, puede ser reemplazado también por llaves, zapatillas, medias, alhajas, pulseras, ¿entiendes? Entonces, de esta manera podemos observar que el pronombre es una palabra variable y de acuerdo a lo que se va a referir puede ser una o varias cosas. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Entonces podemos decir que para poder estudiar lo que es el pronombre lo vamos a hacer de acuerdo a los 4 criterios. ¿Cuál es el primero? La semántica. Semánticamente podemos decir que el pronombre carece de significado propio, pero según el contexto en el que aparece, tiene un significado ocasional, es decir, va a adquirir el significado del sustantivo que va a reemplazar. Es la palabra que sustituye al nombre para evitar su repetición y presenta un significado ocasional. Tenemos un ejemplo. Fernanda es linda, ella siempre estudia. Si nosotros queremos, primero, ponemos un stop aquí, vamos a entender la oración. ¿Y qué nos dice? Que Fernanda es linda. Correcto. Pero si queremos hablar un poquito más de Fernanda, ya no va a ser necesario usar el sustantivo, en este caso el nombre, sino reemplazarlo por un pronombre. Y diríamos, ella siempre estudia. ¿Nos estamos refiriendo a quién? A la misma persona. En el segundo ejemplo, los gatitos crecieron muy rápidos. Hasta aquí entendemos la oración, ¿verdad? ¿Quiénes crecieron muy rápido? Los gatitos. Pero si nosotros queremos hablar un poquito más acerca de estos gatitos, ya no es necesario escribir este sustantivo, sino podemos reemplazarlo por el pronombre ellos y agregar algo más. Ellos comen todo el día. Lo mismo ocurre con Luis, Mateo y Felipe. Son inquietos. Hasta aquí entendemos la oración. Pero si nosotros queremos hablar un poco más acerca de Luis, de Mateo y de Felipe, que son aquí sustantivos, pueden reemplazarse por ellos y agregaríamos, siempre hacen travesuras. Entonces, semánticamente, el pronombre va a carecer de significado propio, pero va a servir ¿para qué? Para reemplazar o tomar la posición ¿de quién? Del sustantivo, es decir, lo va a reemplazar. ¿Sí? Ok, bien, continuamos. Morfológicamente, cuando hablamos del pronombre en el campo o en el criterio morfológico, vamos a descubrir que es una categoría gramatical variable. Es decir, va a presentar los accidentes gramaticales como son género, número y persona. Tenemos un ejemplo aquí.
El tuyo es más lindo. Nosotras ganamos el torneo. Estos vinieron de muy lejos y el mío ganó el premio. Si nos damos cuenta aquí, en estas oraciones, los pronombres nos van a entregar género, número y persona. Cuando hablamos de estos, se refieren ¿a quién? A unas personas, ¿verdad? Es decir, va a reemplazar, va a sustituir a un sustantivo. Y en este sentido nos van a indicar si son masculino, femenino, si está en singular o en plural, o está escrito en primera, segunda o tercera persona. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora observamos otro criterio, sintáctica. Aquí el pronombre va a funcionar como núcleo del sujeto. En una oración también va a cumplir las funciones de objeto directo, objeto indirecto y circunstancial. Y también término de preposición. Tenemos el ejemplo. Ellos cumplieron con la tarea del lenguaje. ¿Quiénes cumplieron con la tarea del lenguaje? Ellos. En este caso, ellos vendría a ser sujeto. Y dentro del sujeto que encontramos a su núcleo. En este caso se dice que siempre es un sustantivo, pero aquí este sustantivo es reemplazado por el pronombre ellos. En la segunda oración, la manzana es muy nutritiva. ¿Qué es muy nutritiva? La manzana. Ah, pero recuerda, no puede cumplir la función de modificador directo. ¿Sí? Yo viajaré por la beca. Lo mismo. Compraré eso para tu cumpleaños. ¿Sí? Muy bien, entonces recordemos que el pronombre va a funcionar como núcleo del sujeto en una oración. Y también como objeto directo, objeto indirecto, circunstancial y término de preposición. Continuamos. Y lexicológicamente, aquí vamos a observar que el pronombre es una palabra de inventario cerrado. Es decir, no va a admitir la creación de otros o demás pronombres. ¿Sí? Muy bien, entonces ya hemos definido el pronombre según 4 criterios. Ahora vamos a ver cuántas clases de pronombres hay. Y eso lo vemos en la clasificación. Se dicen que los pronombres pueden ser personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, enfáticos o relativos. Ahora, ¿sabemos qué son cada uno de ellos? De repente sí. Muy bien, vamos a reforzar esos conocimientos tuyos con las definiciones que tenemos a continuación. Cuando hablamos de pronombres personales nos referimos a la clase especial que representa a las 3 personas gramaticales. Ellas intervienen en una conversación, en un diálogo. Por ejemplo, tenemos en primera persona yo, nosotros, nosotras, me, nos, mi, conmigo. En segunda persona, tú, usted, ustedes, vosotros, vosotras, te, ti, contigo. Y en tercera persona, él, ella, ello, ellos, ellas, se, lo, los, la, las, le, les, sí, consigo. Entonces, ¿cuál era lo que conocíamos nosotros como pronombres? Lo más fácil. Yo, tú, él o ella. ¿Verdad? Nosotros, usted, ellos. ¿Verdad? Muy bien. Continuamos. Ejemplo, dice, ella y él trabajan con nosotros. ¿Vienes conmigo o te vas con ellos? No se fue temprano como dijo al llegar. Usted compró muchos regalos para ellos. Si nos damos cuenta, aquí los pronombres son ella y él trabajan con nosotros. Y si nos damos cuenta, están escritos en primera, segunda o tercera persona. Ella, él, tercera persona. Nosotros está en este caso, primera o segunda persona. A ver, ¿qué dices tú? Cuando hablamos de los pronombres personales, nosotros, ¿sí? De una u otra manera está con primera persona, ¿verdad? ¿Vienes conmigo o te vas con él? Con ellos. Ellos es tercera persona y conmigo está en tercera persona y conmigo primera persona. No se fue temprano como dijo al llegar. Y la última, usted compró muchos regalos para ellos. Usted es segunda persona
y ellos, tercera persona en plural. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Ejercicios. ¿Qué es lo que nos pide aquí? Ubicar los pronombres personales en cada una de estas oraciones. Luego, especifica si se trata de la primera, segunda o tercera persona la que aparece ahí en la oración. Dice, ella me dijo la verdad, él no creyó en mí, todo siempre fue para ti, le di su merecido, no olvides llevar contigo a tu hermano, nos llamaron varias veces, tú y yo nos comprendemos, ellos irán contigo a la fiesta. A ver, ¿cuál crees que vamos a desarrollar? En este caso, la 5. ¿Cuál es el pronombre? Contigo. A ver, vamos a ver. Contigo. ¿Está en primera, segunda o tercera persona? Contigo. Está en segunda persona. Muy bien. A ver, contigo. Segunda persona. Muy bien. Seguimos. Hay otra. A ver, la primera. Ella me dijo la verdad. ¿Cuál es el pronombre? Ella. ¿Está en primera, segunda o tercera persona? Ella. Está en tercera persona. Muy bien. Y eso es lo que tienes que hacer tú a continuación con los otros ejercicios. Para esto tienes que escribirlo en tu cuaderno y así lo vas a desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. Continuamos. Seguimos. Dice, clases de pronombres personales. ¿Cuántas clases de pronombres personales encontraremos? A ver. Dice, los pronombres personales como yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, no son los únicos. También existen otros y se clasifican según el acento. Tenemos los tónicos y los atónicos o los átonos. ¿Qué son los tónicos? Aquellos que se pronuncian con un acento propio y no necesitan adherirse al verbo. Y los átonos, ellos carecen de acento propio. Por ello necesitan adherirse al verbo. A ver, vamos a ver. Pronombres personales tónicos. Poseen acento propio, no necesitan adherirse a ningún verbo en la cadena hablada y funcionan como sujeto, complemento circunstancial de compañía o término de frase preposicional. Veamos. A ver. Tenemos el cuadro. Aquí tenemos el accidente gramatical en persona, primera, segunda o tercera persona. Sus funciones como sujeto, este tipo de pronombres atónicos, ¿verdad? Circunstancial y término de preposición. Primera persona, como sujeto, yo, nosotros, nosotras. En segunda persona, tú, ustedes, vos, ustedes, vosotros, vosotras. Y en tercera persona, él, ella, ellos, ellas. Como circunstancial tenemos en primera persona conmigo, en segunda persona contigo y en tercera persona consigo. Y término de preposición, en primera persona tenemos mí, en segunda persona ti y en tercera persona sí. Ok, esos son los pronombres, en este caso, personales atónicos, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Ahora tenemos pronombres personales atónicos. Ellos carecen de acento propio. ¿Qué es lo que hacen primero? Dice, necesitan adherirse al verbo en la cadena hablada. Y tercero, funcionan como objeto directo y objeto indirecto. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Los atónicos. Igual, observamos en primera, segunda o tercera persona sus funciones como objeto directo y como objeto indirecto. Estos pronombres atónicos son como objeto directo en primera persona menos. Ejemplo, me afeité ayer. En segunda persona son te, los, las y el ejemplo te alcanzaré.
Y en tercera persona, lo, la, los, las, se. Y el ejemplo, lo ayudaron. Como objeto indirecto, lo tenemos a menos en primera persona y es me afeité la barba. Como segunda persona tenemos te lees y el ejemplo es te di un libro. Y en tercera persona tenemos como objeto directo se le les y el ejemplo es le ofrecen ayuda. Esos son los pronombres personales atónicos. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Estos pronombres son llamados también clíticos, ya que al ligarse al verbo pueden anteponerse o posponerse a este. Tenemos, por ejemplo, dentro de los clíticos, el proclítico o preclítico, debería de ser, ¿no? Porque van antes del verbo. Estos se ubican antes del verbo, es decir, delante del verbo, pero se escriben por separados, ¿sí? Por ejemplo, dice, se murió tranquilamente. ¿Cuál es el verbo ahí? Se. Y si nos damos cuenta, está antes del verbo, pero sin unirse a él. Se escribe por separado. Segundo, se lo llevó ayer. ¿Cuál es el verbo? Se lo. También están antes del verbo y escritos por separado. Siguiente, me lo dijo en la casa. ¿Cuáles son los pronombres? Me lo. Se escriben antes del verbo también y por separado. Luciana se lo regaló por su cumpleaños. ¿Cuál es el pronombre? Se lo, y están escritos antes o adelante del verbo. Y están escritos por separado. Nos lo demostró en su ponencia. ¿Cuáles son los pronombres? Nos lo. Están escritos antes del verbo y escritos por separado. Entonces, los proclíticos son aquellos pronombres que van a estar escritos antes o delante del verbo y escritos por separado. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Los enclíticos. Aquí los enclíticos sí tienen o se escriben de otra manera. Ellos se anexan al verbo. Es decir, de una u otra manera, pues van a escribirse también detrás o después del verbo. Tenemos, dice, los pronombres enclíticos se ubican después del verbo y forman junto a él una palabra compuesta. Por ejemplo, el verbo se ya no está delante, sino está detrás. Y dice, murióse tranquilamente. En vez de decir, se murió tranquilamente. Compone una palabra nueva, murióse. Muy bien, llevóselo ayer. ¿Cuál es la palabra que se escribe ahora después del verbo? El pronombre celo. ¿Sí? Llevóselo ayer. Siguiente, cómpramelo en el mercado. ¿Cuál es el pronombre? Melo. Se escribe junto y después del verbo. Y forma una palabra compuesta. Saori, regálaselo para que no llore. ¿Cuál es el pronombre que se ha aumentado? Celo. Y se escribe después del verbo. Y conforma o compone una nueva palabra. Y siguiente, Carlos, demuéstraselo para que no moleste nunca más. ¿Cuál es el pronombre? Celo. Y va después del verbo demuestras. Muy bien, entonces los enclíticos cumplen la función. No van delante del verbo, sino después del verbo. Y forman una palabra compuesta. Ok. Continuamos. Los pronombres demostrativos. Cuando hablamos acerca de los pronombres demostrativos, aquí vamos a poner los siguientes. Se dice que ellos van a estar o nos van a entregar una situación de cercanía o lejanía respecto a las tres personas gramaticales. ¿Cuáles son esas tres personas gramaticales? Yo, tú, él. El yo, en este caso, va a estar representado por este, ese o aquel, cuando es masculino, y cercanía. En femenino, esta, esa, aquella. Y en neutro, esto, eso, aquellos. Y en plural, en masculino serían estos, esos, aquellos. En femenino, estas, esas, aquellas. Y en neutro, aquellos. Muy bien, esos son los pronombres demostrativos. Vamos a verlo a través de ejemplos. Este no tiene idea de lo que quiere. Estas no respetan nada. No salgas con esas.
Él dijo eso, pero no importa. Aquel jamás volverá. Aquellas desean participar en el mundial. Muy bien, ¿cuáles son los pronombres aquí? Este, estas, esas. En este caso, él dijo eso, pero no importa. Eso, aquel y aquellas. ¿Sí? Entonces, esos pronombres son aquellos que van a indicar cercanía o lejanía en este caso. Muy bien, continuamos. Continuamos con el siguiente punto. Recuerda, los pronombres demostrativos de cercanía son este, esta, esto, estos, estas. De distancia media, ese, esa, eso, esos, esas. Y de lejanía, aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas. Muy bien, continuamos. Ahora tenemos los pronombres posesivos. Cuando hablamos sobre los pronombres posesivos, nos vamos a dar cuenta que son aquellos que van a indicar una pertenencia en relación ¿a quién? A las personas gramaticales. ¿Cuáles son? De esta manera, esas personas gramaticales son las siguientes. En primera persona, mío, nuestro, vuestra. Esto es en singular. En plural, míos o mías, nuestros o nuestras, vuestros o vuestras. Y lo tenemos en masculino y femenino. En segunda persona, en singular, tuyo o tuya, vuestro o vuestra. Y en plural, tuyos o tuyas, vuestros o vuestras. Y en tercera persona, ¿cuál es? En singular, suyo o suya. Y en plural, suyos o suyas. ¿Sí? Entonces los pronombres posesivos son diferentes a los demostrativos. Los demostrativos nos van a entregar una ubicación de cercanía o lejanía. Los posesivos nos van a indicar algo que nos pertenece, que son nuestros. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Ejemplo. Tu oportunidad es la mía. Los recuerdos son míos. Lo nuestro es para toda la vida. La victoria será nuestra. Los tuyos serán bendecidos. Y esas promesas, o esa promesa es tuya. ¿Cuáles son? Esa sorpresa es tuya. ¿Cuáles son los pronombres aquí? Mía, míos, nuestro, nuestra, tuyos y tuya. Muy bien, eso indica que son pronombres posesivos. Continuamos. Con más ejemplo, también estos posesivos pueden ser en plural o en singular. Y lo tenemos a ver. Tu palabra final es vuestra. Los designios de Dios son vuestros. El cuadro es suyo. Las alegrías son suyas. Su pensamiento es suyo. Lo suyo fue descubierto. Muy bien. Una vez más, con estos ejercicios hemos demostrado cuáles son los pronombres posesivos. ¿Sí? Bien. Continuamos. Ahora veremos los pronombres cuantificadores o llamados también numerales. Dentro de ellos vamos a encontrar 4 tipos de pronombres numerales. Los primeros, cardinales. Los cardinales son aquellos que nos van a indicar una cantidad exacta. ¿Y cuáles son esos pronombres cardinales? 1, 2, 10, etc. Tenemos un ejemplo. El viaje solo para 2. Aquí nos está dando ya algo limitado. No más ni menos, sino exactamente 2. Uno fue expulsado del colegio. Aquí también, aquí no nos deja en stand-by. Aquí nos da una cantidad ya definida. ¿Cuál es? 1. Muy bien. Ahora veamos los ordinales. Los ordinales no son como los cardinales. Los cardinales, ¿qué nos indican? Cantidad exacta. Los ordinales nos van a informar de una ubicación o de un orden en una serie numérica. ¿Y cuáles son esos pronombres? Primero, segundo, vigésimo. Puede ser tercero, puede ser octavo, puede ser décimo. Ejemplo, fuiste el primero en mi vida. Aquí nos está dando, pues, ¿no?, una ubicación o un orden numérico. El segundo fue premiado por las autoridades. Lo mismo, también nos está dando ya una ubicación. ¿Sí? Ok, continuamos. Los pronombres numerales
múltiplos. Ellos nos van a señalar las veces que una unidad se ha incrementado o multiplicado. ¿Y cuáles son estos pronombres? Doble, triple, quíntuple. Ejemplo, el triple estuvo muy rico. Cuando hablamos acerca de este pronombre, el triple, o lo vamos a aplicar en una oración o en nuestro lenguaje, tenemos que saber o indicar a qué nos referimos. Puede ser un plato, una comida, ¿no? Puede ser un trago, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da este adjetivo. ¿Cuál? Rico. El segundo, esa cartera me costó el doble. Lo mismo, aquí también. ¿Cuál es el pronombre? Doble. Nos está dando una unidad, o mejor dicho, nos está dando a entender o señalando un pronombre que se ha multiplicado o se ha incrementado. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Y por último tenemos los partitivos. Estos pronombres numerales partitivos se van a dar a conocer de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque ellos se van a usar para manifestar cada una de las partes iguales en las que se ha dividido un todo. Mayormente, ¿cuándo se utiliza eso? Cuando vamos a partir un queque, una naranja, una manzana, una sandía, ¿verdad? Dice, ellos son mitad, tercio, etc. Ejemplo, deseo la mitad. Estamos hablando partes iguales. El tercio entró a la fiesta de promoción, ¿no? También una cantidad o un porcentaje exacto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordamos, los pronombres numerales están o se encuentran dentro de los cardinales, ordinales, múltiplos y partitivos. ¿Sí? Ok, continuamos. Los pronombres indefinidos. Cuando hablamos acerca de estos tipos de pronombres, no nos van a dar una ubicación, no nos van a dar una pertenencia, ni mucho menos nos van a indicar una distancia. En este caso, los indefinidos, ellos van a indicar una cantidad inexacta. Es decir, van a sustituir al sustantivo, ¿no? Indicando una cantidad inexacta o una identidad imprecisa. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos pronombres? Están en la pizarra. Alguien, nadie, algo, nada. Cualquiera, alguno, algunos. Alguna, algunas, ninguno, ninguna, todo, todos, todas. Muchos, más. Pocos, pocas. Varios, varias. Uno, una. Y finalmente, unas, otro, otros, otra, otras. Si te das cuenta, todos estos pronombres que encontramos o vemos aquí no nos dan una cantidad exacta o no nos indican algo exacto. Nos los dejan en stand-by. ¿Sí? Ok, bien, continuamos. A ver, ejemplo, dice, alguien tocó la puerta. Pocos sobrevivieron al accidente. Nada sucedió, todo está calmado. Algunos retornarán el próximo año. Ninguno ganó el premio. Varios decidieron regresar. Algo se vio al final de la calle. Todos iremos a la fiesta y otros jugarán en el campeonato. Entonces, si nos damos cuenta aquí, estos tipos de pronombres indefinidos no nos dan algo exacto. Es decir, nos van a dar cantidades inexactas. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos lo que son los pronombres relativos. Estos tipos de pronombres van a subordinar a un sustantivo. Es decir, los pronombres relativos son aquellos que hacen referencia a sustantivos antes mencionados. ¿Cuáles son estos pronombres relativos? Que, quién o quiénes, el o los, la o las, cuyo o cuya o cuyas, dónde, cómo, etc. Y si nos damos cuenta que las palabras que o quién, o dónde, o cómo, no llevan tilde. ¿Sí? Por ejemplo, el beso que te di, nadie te lo dará. ¿Cuál es el pronombre relativo aquí? ¿Qué? Quien estudia, triunfa. ¿Cuál es el pronombre relativo aquí? ¿Quién? Ella dijo que no te admiraba. ¿Cuál es el pronombre relativo aquí? ¿Qué? Muy bien. Entonces, de esta manera, los pronombres relativos van a subordinar a un sustantivo ya mencionado en el diálogo o en el discurso. ¿Sí?
Ok, continuamos. Muy bien. Ahora tenemos los pronombres enfáticos. Estos pronombres se van a dar a conocer porque se van a encontrar a través de los signos interrogativos o exclamativos, ya sea de manera directa o indirectamente. ¿Y cuáles son esos pronombres? ¿Qué o quién o quiénes? ¿Cuánto o cuántos? ¿Cuánta o cuántas? ¿Cuál o cuáles? ¿Dónde? Etcétera. Tenemos un ejemplo. ¿Quién eres? ¿Cuál es el pronombre aquí? ¿Quién? En este caso lleva tilde. Segundo, dime qué deseas. Aquí el pronombre es qué y es una pregunta o es algo indirecto. ¿Sí? Entonces los pronombres enfáticos son aquellos que se van a referir a los nombres en una interrogación o exclamación. Como lo dice, ya sea directa o indirectamente. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí entonces hemos estudiado todo lo que es teóricamente acerca del tema del pronombre. ¿Qué es el pronombre? Lo hemos visto a través de los 4 criterios: sintáctico, morfológico, semántico y lexicológico. Muy bien, hemos estudiado las clases de pronombres como son personales, demostrativos, posesivos, numerales o cuantificadores, indefinidos, relativos y enfáticos. Bien, ahora ¿qué nos queda? Desarrollar los ejercicios que se encuentran en la página 95 de tu libro, ¿sí? Ok, muy bien, abre tu libro para poder desarrollar los ejercicios que se encuentran ahí, ¿sí? Ok, muy bien. Van a haber de repente algunos interrogantes que nos van a causar un poquito de dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque hay que saberlo entender. O de repente no van a aparecer completos y es por error de la imprenta, que lo vas a anotar mismo en tu libro, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo nos adecuamos, cómo nos adherimos y empezamos a resolver. ¿Listos? Ok, empezamos. Dice, resolviendo en clase. Página 95 de tu libro de lenguaje, el tema es el pronombre. 5º año de secundaria. 1. ¿Qué categoría posee? Género, número y persona. Repito, ¿qué categoría posee? Género, número y persona. Ya lo sabemos mediante un criterio, ¿verdad? Que lo hemos estudiado. A, el verbo. B, el adjetivo. C, el nombre. D, la preposición. O E, el pronombre. ¿Cuál es la respuesta? La E, pronombre. Muy bien. 2. Señala la oración que incluye pronombre personal. ¿Cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, él. ¿Qué más? Otros pronombres personales tenemos. ¿Cuáles? A ver. Pronombres personales. Yo, tú, él. El siguiente. ¿Cuáles son? ¿Cuál? Oh. Bien. Continuamos. Dice. 1. La imagen atormenta continuamente a Luisa. Lo que te hace falta es práctica. La verdad salió a relucir. Dice, señala la oración que incluye pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? A ver, si nosotros nos damos cuenta, son yo, tú, vos, él, ella, ellos, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, usted, ustedes. Lo, los, la, las, le, les, me, te, se, nos, os. Mi, ti, si, conmigo, contigo, consigo. Muy bien. ¿Cuál es? 1. La imagen atormenta continuamente a Luisa. 2. Lo que te hace falta es práctica. 3. La verdad salió a relucir. Dice, señala la oración que incluye los pronombres personales. A, solo 1. B, solo 2. C, solo 3. D, 1 y 2. O E, 1, 2 y 3. Yo he marcado la E, 1, 2 y 3. Las 3 oraciones tienen o incluyen pronombres personales. ¿Sí? Muy bien. 3. Complete el enunciado. Los pronombres subordinan verbos.
¿Cuáles son estos pronombres? Son los pronombres A, demostrativos, B, posesivos, C, numerales, D, indefinidos o E, relativos. ¿Cuáles son? La E, relativos. El enunciado dice, los pronombres relativos subordinan verbos. Muy bien. 4. Señala la oración que incluye un pronombre enclítico. Cuando hablamos sobre los pronombres enclítico, son aquellos que se anexan al verbo o verboide, ¿sí? Los proclíticos van antes del verbo y los enclíticos después del verbo y conforman o crean una palabra compuesta, ¿sí? Ok, a ver, tenemos, dice, repito, señala la oración que incluye un pronombre enclítico. A, no tarde en llegar. B, ¿a qué volviste? C, dime la verdad ahora mismo. D, ya no la quiero, es cierto. Y E, le compré un delicioso helado de fresa. ¿En cuál de estas 5 alternativas se incluye un pronombre enclítico? A ver. Repito, señala la oración que incluye un pronombre enclítico. A, no tarde en llegar. B, ¿a qué volviste? C, dime la verdad ahora mismo. D, ya no la quiero, ¿es cierto? Y E, le compré un delicioso helado de fresa. A ver, vamos a ver los pronombres enclíticos. Dice, si se anexa al verbo o verboide, con verbos, dímelo, cómpraselo. Con infinitivo, decírselo, dejarlo. Con gerundio, estudiándolo, con gerundio, estudiándolo o dándoselo. A ver, ¿cuál de estas palabras incluye un pronombre enclítico? No tarde en llegar. ¿A qué volviste? Dime la verdad ahora mismo. Ya no la quiero, ¿es cierto? Le compré un delicioso helado de fresa. A ver, lo vas a marcar. Yo lo voy a analizar acá cuál es la que tú has marcado y luego te estoy enviando a tu correo a través de las tareas o de la tarea que me vas a enviar la respuesta, ¿sí? Vamos a ver aquí cuál. Investiguemos. 5. Complete el enunciado. Los pronombres personales objetivos que se anteponen al verbo se denominan los pronombres personales objetivos que se anteponen al verbo, es decir, aquellos que se escriben antes del verbo y por separado. ¿Cómo se llaman? A, relativos. B, demostrativos. C, posesivos. D, proclíticos o E, enclíticos. ¿Cuál es? Proclíticos, la D, muy bien. 6. Complete el enunciado. Semánticamente estamos hablando de uno de los criterios. El pronombre de significado. Semánticamente, el pronombre de significado. A, posee propio. B, alude, aludido. C, carece referencial. D, alude referencial. O E, carece propio. Yo he marcado la E, carece propio, semánticamente. A ver, vamos. Lo tenemos aquí, semánticamente. El pronombre es una categoría que no presenta un significado fijo, sino meramente ocasional. Es decir, su contenido dependerá del otro lingüístico o extralingüístico. Entonces, carece propio. Eso lo he encontrado en otros libros, ¿sí? Semánticamente. Carece de significado propio. El pronombre carece de significado propio. Muy bien. La E, ¿sí? 7. Completa el enunciado. Los pronombres se clasifican en... ¿Sabemos cuáles son los pronombres? Tenemos personales, determinativos, ¿sí? Dentro de los terminativos encontramos demostrativos, posesivos, cuantificadores o numerales, indefinidos, relativos y enfáticos. Pero aquí me dice, se clasifican en posesivos, hay un espacio, relativos, interrogativos, exclamativos, alternativas, cuantitativos infinitivos, indefinidos infinitivos,
demostrativos indefinidos, correlativos interrogativos o demostrativos interrogativos. A ver, si fuera así, entonces marcaríamos en este caso los que faltan la C, demostrativos e indefinidos, ¿no? Puede ser la C. 8. Completa el enunciado. Los pronombres, hay un espacio, se refieren a las personas del discurso. A, exclamativos. B, indefinidos. C, personales. D, demostrativos. O E, neutros. Son los personales. La respuesta es la C. 9. Completa el enunciado. Los pronombres personales se subclasifican a su vez en los pronombres personales. Ya lo hemos observado. Son dos. Aquellos que se escriben antes del verbo y que se escriben después del verbo. Vamos a ver. A, tónicos y atómicos. B, átonos y tónicos. C, sonoros y sordos. D, lentos y débiles. O E, altos y débiles. ¿Cuál es la respuesta? La B, átonos y tónicos. Muy bien. O atónicos y átonos, como están cualquiera, ¿no? 10. Complete el enunciado. Los pronombres son aquellos que carecen de acento en su significante, por lo que siempre se pronuncian con el acento del verbo. ¿Cuáles son? A, los tónicos, posesivos, neutros, átonos o demostrativos. Es la D, átonos. Muy bien. Ejercicio 11. A ver, lee el ejercicio 11, el enunciado, y si lo entiendes, me lo dices. Y si no, daremosle solución. Ok. Dice, señale en qué oración pronombre es cuantificador. Repito. Señale en qué oración pronombre cuantificador. A ver, vamos a ver según lo que conocemos. Cuando hablamos de pronombres cuantificadores son aquellos pronombres numerales. Y dentro de los numerales encontramos a quiénes. A los cardinales. ¿A quién más? A los ordinales. ¿A quién más? A ver, a los múltiplos. ¿A quién más encontramos? ¿A quién más? A los partitivos y a los distributivos, ¿verdad? A ver, dice, los 4 son hermanos de esa señorita. Tenemos aquí pronombres, sí, 4. Muy bien. Que son pronombres cardinales. Porque los cardinales nos dan un número exacto. En la B, ya son muchos usuarios que se quejan de él. ¿Cuál es el pronombre? Muchos. Muy bien. ¿Y qué tipo de pronombres son? A ver. ¿Qué tipo de pronombres son? ¿Cuál? En este caso serían indefinidos. Vamos a ver. En la B. Siguiente. Por ahí no hay, ¿verdad? C. Mis 2 amigos trajeron libros de inglés. 2, pronombre. Muy bien. ¿Qué tipo de pronombre? Cardinal. Ya se está acabando esta tontería. Ya se está acabando esta tontería. No tiene un pronombre numeral. ¿No? Esta no es correcto. Y lógicamente varios días en la playa le harán bien a la muchacha. Varios días en la playa. Si estamos hablando de, aquí sería, ¿cuál? Indefinido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice, señalen qué oración pronombre es cuantificador. Será no hay o hay pronombres cuantificadores. ¿Sí? Entonces eso lo dejamos en stand-by porque no le encuentro yo sentido. Si tú le encuentras, marcas la respuesta y me la envías. ¿Sí? Ok. 12. ¿Qué oración tiene más pronombres personales? Yo he marcado aquí la D. Tú bien sabes cómo son las cosas conmigo. ¿Sí? Y si tú marcaste o hay otras, pues analizamos, vemos todos los tipos de pronombres personales y ahí pues, ¿sí? Vamos a ver. 13. ¿En qué oración hay leísmo? El leísmo es aquello que se, en este caso, reemplaza por léilos. Dice,
Le devuelvo su libro, muchas gracias. ¿Está correcto? No les digan a los niños que el paseo se suspendió. También. Yo le daré lo necesario para que aprenda. También. Les vi muy contentos tras el matrimonio. Sería los vi. Aquí está haciendo un reemplazo. Y dale con esa malcriadez. ¿En qué oración hay lelismo? En la D. La respuesta es la D. 14. ¿En qué país de América encontramos bocio? Cuando hablamos del bocio, son aquellas o aquellos países que pronuncian el vos. Acá sí también lo hay. A ver, pero según lo que hemos investigado, dice, ¿en qué país de América encontramos bocio? Colombia, Argentina y Uruguay, sí hay. Bolivia, México y Panamá, también hay. Guatemala, Chile, también. En Brasil no hay, no es de AME. Venezuela, Cuba y Ecuador, también hay. Perú, Bolivia y Puerto Rico. Perú y Bolivia hay, Puerto Rico no hay. Entonces, no sé. ¿Cuál es la alternativa? ¿Marcar? ¿Sí? Si tú la encontraste, envíamela a mi correo y ahí rectificamos. ¿Estamos de acuerdo? Un 20 para aquel que lo hace. Pero bien explicado. Muy bien. Y 15. ¿Cuál de las siguientes no es una función del pronombre personal? ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una función del pronombre personal? A. Núcleo del sujeto, sí funciona como núcleo del sujeto. Núcleo del predicado no verbal, complemento predicativo, término de modificador indirecto, objeto directo. ¿Cuál es el núcleo del predicado no verbal? La respuesta es la B. Muy bien, en la 15. De esta manera entonces hemos desarrollado los 15 ejercicios de resolviendo en clase. Ahora, ¿qué vas a hacer? Tú en la página 96, 97 y 98, hasta los 99 vas a encontrar igual ejercicios como este. ¿Qué vas a hacer? La misma temática de siempre. Vas a leer el enunciado, vas a relacionarlo con las alternativas que están ahí y de acuerdo a los conocimientos previos que hemos desarrollado y las definiciones del pronombre y las clases del pronombre, vas a marcar la respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien, en la página 96 y 97 encuentras reforzando lo aprendido y en la 98 y 99 practicando en casa. ¿Sí? Ok. Entonces, no te olvides, por favor, marcar la respuesta. Una vez que la marcas, le tomas foto y me la envías a mi correo. No sin antes lo que ha quedado pendiente. Tú, investiga y busca la respuesta del ejercicio 14, del ejercicio, en este caso, 11, y del ejercicio, 4. ¿Sí? A ver, muy bien. El que lo hace y muy bien va a tener un 20. Así, ¿sí? Ok. Muchas gracias. Entonces, hasta aquí hemos llegado con el tema del pronombre. Nos vemos en otra oportunidad, si Dios lo quiere. Cuídate mucho, por favor. Dios te bendiga y que tengas buen día. Nos vemos.